Bueno, aquí está la parte interesante. ¿Pueden los miembros de la iglesia como tú o como yo profetizar? Sí. Mi estimada, admirable, amada y respetable gente de YouTube, qué gusto verlos después de un largo tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 30 al 36, vamos a hablar de las primeras misiones de la iglesia y de los milagros que hubo en ellas. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Primero que nada, disculpas porque este video está saliendo 8 días después de lo que debería salir y lo siento, pero es que, miren, este guión ha sido el más difícil que he hecho en todo este canal de YouTube. De verdad fue muy complicado juntar toda la información, ir quitando y poniendo cosas hasta que finalmente me gustó y dije, sí, con esto podemos trabajar adelante. Eso por un lado, pero está muy bueno, se los prometo. Y por el otro lado, porque estuve trabajando en el evento que tuvimos el domingo con Pepe Valle en el canal de Central del Libro de Mormón. Es un evento especial de Pascua. Espero que lo hayan visto y si sí, por favor me dicen qué tal les pareció y me cuentan qué tal. Y quien no lo haya visto, pues no sé qué está esperando. En fin, algo interesantemente bueno es que ya por fin vamos a hacer este regalo y lo que va a pasar es que va a ser en un evento especial. Es que estaba esperando yo para un momento especial y quería regalarlo en un momento especial. Y el momento especial que se viene es que vamos a estrenar un nuevo programa. Aparte de Tesoros en las Escrituras en este canal, va a haber otro programa que va a complementar. No les voy a contar detalles porque quiero que sea más como una sorpresa y algo que digan, wow, qué padre, por fin vamos a verlo, qué emoción. Porque así me siento yo acerca del programa y espero que así lo sientan cuando ya ven ese primer video. Yo siento que va a complementar mucho en Tesoros en las Escrituras. Sentí que como canal en general tenía como ciertos puntos débiles y siento que esto lo va a ayudar a mejorar muchísimo. Entonces, el programa va a empezar el miércoles 7 de abril, ¿vale? Y ahí es donde vamos a dar más instrucciones al respecto de cómo ganar ese libro. Pero lo que sí ya les adelanto es que va a ser simplemente y tan sencillo como poner un comentario en ese video. Así de simple. Solo unas pequeñas instrucciones extra durante el video, pero ya así de simple. Y para los que habían preguntado, sí, el plan original era a sortearlo solo en México. Sin embargo, estamos abiertos a que otras personas fuera de México puedan ganar el sorteo también, siempre y cuando sabiendo que si el pago del envío sale más caro que en el interior de la República, tendrán que pagar esa pequeña diferencia. Los que viven dentro de México, no. Y si vives aquí en la Ciudad de México, pues ya hasta yo voy y te lo entrego si quieres. Bien, entonces 7 de abril, no se olviden, miércoles 7 de abril, ahí vamos a estar. Y por cierto, por calendario, viene la conferencia general, obviamente todos estamos emocionados, y entonces el programa, no voy a publicar programa el sábado, lo voy a publicar el lunes 5 y va a ser un resumen de la conferencia general y de las cosas importantes que yo veo en eso, tal vez alguna relación con Doctrina y Convenios y las cosas en general que creo que aprendimos durante esa conferencia. Entonces, lunes 5, video de la conferencia. Miércoles 7, nuevo programa, así que esa semana va a ser muy muy buena. Vamos a seguir con una racha espiritual, pero hasta los cielos nos vamos a ir tú y yo. Bueno, en fin, entonces lunes 5 y nos vemos también el miércoles 7 para el estreno de este nuevo programa. Como estamos creciendo y mejorando, también queremos ayudar a más o menos equilibrar la carga de trabajo que yo traigo a veces y estamos buscando reclutar y contratar a un editor de video. Lo digo aquí porque si alguno de ustedes conoce, si hay un editor de video entre ustedes que les gusta editar video, tenga aunque sea básico el conocimiento, no necesita ser avanzado, aquí le enseñamos, pero que quiera participar en el proyecto, estamos buscando a alguien que quiera ayudarnos en esa parte. De preferencia que sea, pues vamos, en el rango de 15 a 35 años y que esté en la Ciudad de México, pero si no, también estamos abiertos a otras posibilidades. Si tú conoces a alguien que edite video y que podría estar interesado en esto, sería genial que pudiera contactarnos. Lo puede hacer a través de contacto@eldensmission.com y también a través del WhatsApp más 52 55 60 17 17 95. Así que bueno, espero que puedan ayudarnos por ahí. Si conocen a alguien sería genial porque ya nos está empezando a urgir. Ok, bien, empezando un poquito con la parte ya doctrinal del video. Quiero hacer dos pequeñas correcciones o aclaraciones de videos anteriores. En el video en el que hablamos en cuanto a José Smith yendo a comprar el vino para poder tomar la Santa Cena y que se le aparece el ángel, una hermana llamada Sionaili Leal nos comentó lo siguiente: gracias Braulio por tu preparación y por compartirlo. Pero una pregunta, ¿ellos tomaban la Santa Cena en lunes? Esta es una excelente pregunta porque
Ya les decía yo que ese día era lunes y no domingo, por lo cual José Smith no estaba rompiendo el día de reposo, ¿no? Pero entonces surge la pregunta, ¿entonces tomaban la Santa Cena en día lunes? La respuesta es, bueno, aquí tenemos la evidencia de que sí llegaron a tomarla en un día que no fuera domingo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que solo la tomaran en lunes. Al contrario, por ejemplo, el día de que se organizó la iglesia era domingo, la otra conferencia era domingo. Lo que sí sabemos y podemos ver claramente es que en las escrituras, en el libro de Mormón y en la Biblia, no dice toma la Santa Cena el domingo, solo dice harás esto para recordarme, hazlo con frecuencia, pero en ningún momento dice un día. La revelación en la que el Señor dijo irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, eso fue Doctrina y Convenios 59 y todavía no llegamos aquí, así que la explicación más sencilla para esto es decir, bueno, en ese tiempo no había el mandamiento de tomar los sacramentos en domingo, así que pues se hacía simplemente con frecuencia, con regularidad, como lo indicaban las otras escrituras. Otra aclaración importante es que en el video anterior, mencioné sobre la parte de la resurrección y que el milenio y que pues Satanás se soltaba en ese tiempo final del milenio, y mencioné que incluso los que resucitaran en la primera resurrección pues simplemente podían caer y que había que perseverar hasta el fin, ¿no? Bueno, fui contactado por Ever Sánchez, quien también tiene un canal de YouTube llamado En Busca de la Luz de la Revelación, y lo voy a dejar por aquí por si quieren verlo, y él me comentó que él tenía la postura opuesta de acuerdo a lo que él había estudiado, y estuvimos platicando. Y lo interesante fue que al final llegamos al punto en que, bueno, al parecer las escrituras no aclaran ese punto, que si uno ya resucitado podría caer que si tú ya resucitaste en la primera resurrección, pues tienes la gloria, ¿no? Celestial, vas para allá, pero no hay ninguna escritura que certifique que tú no podrías caer o que tú, caerías, o bueno, me explico, ¿no? No hay nada que afirme que estás seguro o que podrías caer. Entonces, solo quería aclararlo porque en el video anterior lo dije como con mucha determinación, y después de hacer un poquito más de investigación junto con Ever, me di cuenta que no había tanta información tan sólida como para afirmarlo tanto, así que solo ahora quiero decir que no estoy tan seguro del asunto, y si alguien sabe, pues estaría genial que pudiera compartirlo con nosotros. Bien, ahora sí, finito, vamos a la lección de ahora. La última vez estábamos hablando de la revelación de Hiram Page. Si ustedes recordarán, ahí es donde acabamos, donde el Señor le dice a Oliver Cowdery que va a salir en una misión, donde se les enseña el orden de las cosas y todo este tipo de asuntos. Quiero que partamos desde ese punto y que empecemos pensando en ese contexto. Entonces, pasó esa revelación, algunos miembros ya dijeron, ok, eso de la piedra no estuvo bien, se reúnen el día 26 de septiembre para la conferencia y vamos a ver Joseph Smith Papers para hablar de qué pasó ese día. Ok, entonces aquí estamos, Joseph Smith Paper, la minuta del 26 de septiembre de 1830, y miren nomás qué precioso, es que cada vez que abro los documentos a mí me encanta abrirlos y ahora no cargo rápido. Ahí va, miren, y es que vean, aquí está la lista de elders, por ejemplo, aquí está José Smith Jr., aquí está Oliver, ¿qué es este? ¿Oliver Cowdery? No, ¿qué dice aquí? ¿Quién sabe qué nombre es ese? Bueno, me gusta verlo, aunque no precisamente le entienda. Ok, bueno, entonces vamos a leer lo que pasó ese día en la conferencia para enterarnos de cómo iban las cosas, ¿ok? Entonces dice aquí, minuta de la segunda conferencia sostenida por los élderes de la iglesia de acuerdo con lo señalado el 26 de septiembre de 1830. Los élderes José Smith Jr., Oliver Cowdery, sí decía Oliver Cowdery, David Whitmer, John Whitmer, Peter Whitmer hijo, Samuel H. Smith, Thomas B. March, Joseph Smith el papá. El hermano José Smith hijo señaló el líder de la conferencia, señalado como el líder de la conferencia por voto. Después dice, el hermano José Smith fue señalado por la voz de la conferencia a recibir y escribir revelaciones y mandamientos por esta iglesia. Esto es importante, recuerden que aquí este es el punto donde ya la iglesia por primera vez, o sea, ya lo habían sostenido como líder, como apóstol, todo esto, pero no precisamente como el único o el señalado para recibir revelaciones y mandamientos para la iglesia. Eso no se había hecho. Y este es el avance que se da en esta conferencia. Como se dio lo de Hiram Page y que andaba recibiendo revelaciones, en esta conferencia se dio este voto unánime de decir, vamos a sostener a José Smith como profeta vidente y revelador, pero también como la única persona que puede recibir revelaciones y mandamientos para toda la iglesia. Eso se dio en ese momento, ¿vale? Después dice,
El capítulo 5 de Isaías fue leído por el hermano José Smith. También para quien quiera leer el capítulo 5 de Isaías, fue el capítulo que leyó José Smith en la segunda conferencia de la iglesia. La oración fue ofrecida por José Smith también. Los artículos y convenios de la iglesia fueron leídos por Oliver Cowdery y algunos discurso fue dado por el hermano José. Aquí es importante también porque Oliver Cowdery, no sé si se acuerdan, pero en Doctrina y Convenios 29 la sección acaba diciéndole a Oliver Cowdery que una de sus responsabilidades es enseñar a la iglesia los artículos y convenios de la iglesia. Bueno, en la conferencia él cumple ese mandamiento y en su discurso o el tiempo que le dan, él lee los artículos y convenios de la iglesia. Seguimos leyendo. El número de miembros que se unió a esta iglesia desde la última conferencia es de 35, haciendo en total ahora el número de personas pertenecientes a la iglesia 62. Entonces ahí íbamos en 62 miembros de la iglesia. El hermano Newell Knight fue ordenado como un sacerdote o presbítero bajo la mano de Oliver Cowdery y una oración fue ofrecida por Oliver Cowdery. La oración ofrecida por todos los presentes. Aquí oraban bastante durante la reunión, no era de que oración final y oración inicial, no, se oraba varias veces durante la sesión. Luego dice una exhortación hecha por los élderes respectivamente, cantaron y se oró a favor del hermano Cowdery y de Peter Whitmer, quienes habían sido señalados antes para ir a una misión hacia los lamanitas. Aquí les hicieron como su despedida misional a Oliver Cowdery y a David Whitmer. Les cantaron himnos a ellos y oraron por ellos. La siguiente conferencia fue señalada para el 1 de enero de 1831 y fíjate qué increíble elección, 1 de enero, nada de que día festivo, nada de que ayer nos desvelamos, no, 1 de enero a trabajar en la obra del Señor. Y se señaló que se tuviera en ese mismo lugar. El hermano David Whitmer fue señalado para guardar los registros de la iglesia hasta la siguiente conferencia. La oración fue ofrecida por el hermano Cowdery y las minutas aquí presentadas fueron también tomadas por el hermano Oliver Cowdery. Entonces Oliver Cowdery ya se iba, pues las minutas ya las tenía que llevar alguien más y en este caso se le dan ya a David Whitmer. Vamos a ver qué pasa después de la conferencia. Los santos se regocijan, está el espíritu, todo eso. Llega en este momento en el que justo después de la conferencia se reciben más revelaciones. Ya se había indicado a Oliver Cowdery que se iba a ir, ya se habían hecho como los asuntos de la iglesia, bla, bla, se les hizo su despedida misional y entonces venimos con la revelación, que es Doctrina y Convenios 130. Justo después de que se acaba la conferencia se reciben, 4 revelaciones. Ahorita 3 de ellas están juntas. Doctrina y Convenios 30 eran 3 revelaciones diferentes, pero están unidas, ¿vale? Entonces la revelación empieza hablando a David Whitmer, le habla de los problemas que tuvo en cuanto a creer más al hombre y a desenfocarse del reino y lo interesante ahí en el versículo 2 es que le dice: no has prestado atención a mi espíritu ni a los que han sido nombrados sobre ti. Súper interesante. Claro, el Señor le estaba hablando del asunto de Hiram Page, o sea, oye, ¿qué onda? De repente le hiciste más caso a Hiram Page y sus revelaciones que a José, quien yo puse como profeta. Pero esta escritura es muy buena para esta semana porque viene la conferencia general, así que podríamos preguntarnos, ¿nosotros podríamos caer en este error que cayó David Whitmer en dejar de prestar atención al Espíritu y no prestar atención a los que Él ha nombrado sobre nosotros? Esto podría ser incluso toda una lección de noche hogar, sentarse en familia y platicar de en qué sentido podríamos nosotros caer en no escuchar o no prestar atención a los que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y podrían fijarse metas y planes para no caer en este error y esta conferencia general hacerlo plenamente en la voluntad del Señor. Bien, después viene la parte de Peter Whitmer a partir del versículo 5. Básicamente el rollo con Peter Whitmer hijo era que también se le estaba llamando a ir con Oliver. Al principio solo se le llamó Oliver en Doctrina y Convenios 29. En Doctrina y Convenios 30 ya se llama también a Peter Whitmer a ir con él y le da el consejo: no temas, sino da oído a las palabras y al consejo que te ha dado o te dará tu hermano, ¿vale? Después llega
En el versículo 9 llega la revelación hacia John Whitmer, y a John Whitmer se le invita a levantar la voz, a predicar en este sentido, y dice el versículo 11: y toda tu obra será en Sión, con toda tu alma desde ahora en adelante, sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que pueda hacer el hombre, porque yo estoy contigo. Amén. Aquí lo que me encanta es que retoma lo que ya habíamos visto desde el capítulo anterior, desde la semana anterior, diciendo: no temas porque yo estoy conmigo. Yo estoy contigo. Yo estoy entre vosotros, decía, ¿verdad? Bueno, aquí la pequeña tal vez diferencia es que ya le está diciendo: abre tu boca. Y no le dice ábrela de vez en cuando, le dice: toda tu obra será en Sión desde aquí en adelante. Siempre abrirás tu boca por mi causa. Esa es la pequeña diferencia que ahora está haciendo. No solo es tranquilo, estoy entre vosotros, bla, bla, bla. No. El mandamiento es: siempre abrirás tu boca por mi causa. Y eso va a ser muy interesante conforme vayamos viendo ya la obra misional cómo despega plenamente. Ok, eso es Doctrina y Convenios 130. Doctrina y Convenios 131 se recibe en el mismo, se reciben despuesito de la conferencia. Y esta otra revelación va a Thomas B. Marsh. Aquí en este caso solo quiero mencionar de Thomas B. Marsh. Recordemos que Thomas B. Marsh es este personaje que siente simplemente un día que tengo que ir a tal lugar y se va, y 3 meses y no sabe a qué fue, y ya se está regresando en el tercer mes cuando de repente se encuentra con alguien que le menciona el rollo de José Smith y todo eso, y entonces va a verlos y es el que se lleva esas 16 páginas, se encuentra a Martin Harris y se está imprimiendo el libro de Mormón y se lleva esas 16 primeras páginas del libro, se va a donde su esposa, a su casa normal, le predica a ella lo que aprendió y los dos se convierten, simplemente de haber leído 16 páginas del libro de Mormón. No se necesita más, Y entonces, para este punto, es importante saber que Thomas B. Marsh ya se había mudado. Él en septiembre, después, y esto pasó con varios miembros que vamos a ver ahorita también, cuando se enteran de que la iglesia se organizó en abril, ellos dicen: pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces se mudan cerca de los Whitmer para poder estar en las reuniones de la iglesia y en la iglesia, básicamente. Entonces Thomas B. Marsh en septiembre está llegando a la iglesia, se está bautizando, todo eso, y acabando la conferencia ese mismo mes recibe esta revelación, la cual le invita a varias cosas. Solo vamos a centrarnos en 3 partes ahorita importantes. El versículo 7, vamos a empezar por ahí, donde le dice que el Señor, va a abrir el corazón de los del pueblo y recibirán a Thomas B. Marsh, y estableceré la iglesia por tu mano. Esta sección de Doctrina y Convenios 131, si ustedes conocen a un misionero, esta es la sección para dedicar a los misioneros. O sea, chéquense el versículo 3, ¿no? Alza tu corazón y regocíjate porque la hora de tu misión ha llegado, y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Entonces, esta es la escritura por excelencia de misioneros, porque también el Señor le menciona: tranquilo en cuanto a tu familia. Tienes que dejarlos un breve tiempo, pero van a estar bien. Yo me encargo del asunto, ¿no? Entonces, lo que a mí me encanta de este versículo 7, que fue el que escogí para analizar, es que el Señor le dice: yo estableceré la iglesia por tu mano. Ese es un versículo digno de todo un análisis de noche hogar o de estudio de devocional, lo que tú quieras, porque las preguntas pueden surgir igual que el otro. ¿En qué sentido el Señor está estableciendo su iglesia por medio de mi mano? Y entonces, si pensamos en esto, algunos tal vez dirán: pues estoy haciendo esto, o esto que estoy ayudando en la obra, o mi llamamiento, o aunque no tengas un llamamiento, tienes que ver, cómo el Señor está estableciendo su iglesia por medio de mí. Y si la respuesta es quién sabe, pues entonces ahí viene la segunda pregunta. Bueno, ¿qué quieres cambiar en tu vida o qué quieres hacer para que el Señor empiece a establecer su iglesia por medio de ti? ¿Cómo quieres volverte un instrumento en las manos de Dios para establecer su iglesia? Entonces, este versículo me encanta por eso. El Señor dice: no te preocupes, yo voy a abrir el corazón de la gente y voy por medio de ti, Thomas B. Marsh, a establecer mi iglesia. Y me encantaría que ese fuera el caso para cada una de las personas que ve este canal, que sintieran cómo están siendo instrumentos en las manos de Dios para edificar o establecer su iglesia. En el siguiente versículo que analizamos, el versículo 11, hay una clave interesantísima en cuanto a cómo ser guiados por el Espíritu. Dice el versículo 11: sigue tu camino, doquier o por donde sea, que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir.
Aquí es importante separar cuál es el mandamiento y cuál es la bendición que el Señor le está prometiendo. El mandamiento dice, sigue tu camino por donde quiera que sea mi voluntad. Y después dice, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y por dónde has de ir. Entonces viene esta parte que me parece muy interesante. ¿Cuál es la condición o el mandamiento para recibir la bendición? Sigue tu camino donde quiera que sea mi voluntad. Y me parece fascinante porque con esto estás listo para tener 1001 confianza en tu vida y en Dios. ¿En qué se basa esta promesa? En que tú avances, sigue tu camino, solo sigue tu camino, donde quiera que sea mi voluntad. Y entonces aquí vamos a decir, bueno, pero ¿dónde? O sea, el Señor, ¿cuál sería en este caso aplicable a mí? O sea, ¿quiere que me vaya a Nueva York a predicar? ¿O qué es lo que quiere, no? Bueno, no. La pregunta es qué dice donde quiera que sea mi voluntad llevarte. Y cuando preguntamos cuál es la voluntad del Señor, ya hemos visto en 1001 revelaciones de este año de estudio de Doctrina y Convenios que lo primero que el Señor dice es, escucha mi voz, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿quieres saber cómo el Espíritu te va a indicar qué hacer y a dónde debes de ir? Sencillo, 2 pasos, sigue tu camino y 2, mantente donde el Señor quiere que estés. ¿Y en qué sentido? En el sentido de los mandamientos. Si tú te encargas de esas 2 cosas, de seguir tu camino y de guardar los mandamientos de Dios, de verdad, que vas a sentir esta promesa. El Espíritu Santo te va a indicar qué hacer y por dónde ir. Y vamos a hablar justamente de eso conforme veamos los milagros que experimentaron los misioneros. Pero guarda eso en mente. Tú tienes que aprender a confiar en esta promesa. No te preocupes, sigue tu camino, guarda los mandamientos y de verdad que vas a sentir al Espíritu guiarte. Bien, para terminar esta sección quiero analizar el versículo 13, que es un versículo preciosísimo. El versículo dice, sé fiel hasta el fin y he aquí estoy contigo. Esto ya lo habíamos escuchado antes, estoy entre vosotros, estoy contigo. Sin embargo, aquí se agrega algo que me parece bellísimo. Estas palabras no son de hombre ni de hombres, sino mías, sí, de Jesucristo, tu Redentor, por la voluntad del Padre. Amén. No solo el Señor nos dice, estoy contigo hasta el fin, no solo nos dice, hey, no te está hablando aquí José Smith, no es aquí el profeta, tu obispo, no, soy yo, Jesucristo, dice, ¿no? Y la tercera que me fascina es que dice, por la voluntad del Padre, es decir, a ver, Thomas B. March, voy a estar contigo, estas no son mis palabras, y es todo esto que te estoy diciendo y toda esta promesa de que estoy contigo, no es solo que yo quiera hacerlo, es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que te comunique esto, que estoy contigo. Es la voluntad del Padre que tú sepas que tu Salvador Jesucristo está contigo. Y bueno, si nos ponemos exquisitos en nuestra obediencia a la voluntad del Padre, bueno, pues el Padre quiere que ustedes sepan que Jesucristo está con ustedes. Y que estas no son palabras de hombre, sino de el Salvador. Así que, interesantísimo, ¿quieres también apegarte a la voluntad del Padre? Ten la certeza y aprende, y hay que saber que el Salvador está con nosotros. Es la voluntad del Padre, que sepamos que Él está con nosotros. Bien, ahora, eso fue la revelación para Thomas B. March. Cuando llegamos a la siguiente parte, llegamos a la revelación dada a Parley P. Pratt y a Siva Peterson. Pasan algunos días. La conferencia acaba, algunos registros dicen que dura 3 días, así que acabó 29 de septiembre. Bueno, en los primeros días de octubre, o sea, creo que una semana después o tal vez menos, llega esta revelación para ¿para quién? Para Parley P. Pratt y Siva Peterson. Lo que pasa es que con esta misión de los lamanitas, o sea, imagínate, ¿no? Como que llega esta revelación, los lamanitas, o sea, todo pasa en cuestión de días y pues crece la especulación, ¿no? El interés de saber, oye, ¿cómo va a ser? Que deberíamos apresurar esa obra, ¿cómo? O sea, crece como ese interés de la gente. Y entonces se lleva al asunto José Smith a preguntar al Señor y se recibe Doctrina y Convenios 32. ¿Qué dice Doctrina y Convenios 32? Primero, antes que nada, solo quiero hablar de Parley P. Pratt. Parley P. Pratt es una persona llena de fe. También, al igual que Thomas B. Marsh, que es quien vimos en la sección anterior, también él, cuando se entera que la iglesia ya está organizada y funcionando, bueno, él conoce la iglesia ya cuando está operando, ya cuando el libro de Mormón está. Él, de hecho, lee el libro de Mormón, se fascina con él, obtiene un testimonio, se va con su esposa y también le predica y todo eso y se convierten y bueno, ya van ahora a vivir también ahí a este lugar donde se está organizando la iglesia.
iglesia. Entonces Thomas B. Marsh y Parley P. Pratt son dos personas súper como comprometidas con la iglesia que como vayamos viendo, o como se diga, llegan a ser apóstoles también. Pero son personas que la iglesia se organizó, me mudo a donde está la iglesia. Y ya, así, ¿no? Personas con mucha fe. Bueno, ahora... solo quiero analizar un punto dentro de la revelación para que nos dé más tiempo de ver sus experiencias en el campo misional. En el versículo 4, súper interesante esto. En el versículo 4 el Señor les dice, ya hablando de todos los misioneros, porque les dice otra vez, Parley P. Pratt y Siva Peterson, que ellos dos van a acompañar a Oliver Cowdery y a Peter Whitmer. Y entonces les dice, ya hablando como hacia todos, dice, y observarán lo que está escrito y no dirán que han recibido ninguna revelación. No dirán que han recibido. Me encanta que el Señor les deja claro como, a ver, no se les va a olvidar, ya vivimos la experiencia, no vayan a decir que ando recibiendo revelaciones y que mira que aquí que allá, no lo hagan. Y termina el versículo diciendo, y orarán siempre para que yo lo aclare a su entendimiento. Entonces, me encanta ese versículo porque el Señor está como diciéndole, Oliver Cowdery, no vayas a ahí andar apoyando a alguien como acá Liran Page, en su momento lo hiciste, ¿verdad? Pero bueno, versículo 5 tiene una lección genial. Dice, y darán oído a estas palabras sin livianidad, y yo los bendeciré. Me llama la atención definitivamente, darán oído a estas palabras sin livianidad. El mandamiento tiene que ver con no trates a la ligera las palabras del Señor. Y otra vez, este versículo podría ser el tema de toda una noche de hogar con las simples preguntas como, ¿en algún sentido sentimos que tomo con livianidad alguna palabra del Señor? Y ya, esa simple pregunta va a hacer que el Espíritu nos súper enseñe, porque nosotros pensaremos, a ver, qué cosa que el Señor me ha mandado la estoy tomando con livianidad, y el Espíritu seguro que va a decirnos si estamos prestos a escucharlo. Y puede ser no solo de noche de hogar aquí, de hecho tal vez recomendaría más que sea un ejercicio individual, porque a veces como familia, a veces surge el hermano mayor o algo, digo, yo soy el hermano mayor en mi casa, pero a veces surge el hecho de que, yo he visto que aquí como que no cumples, y se vuelve más aquí el codazo entre cada quien en lugar de más bien buscar. Se vuelve el ver la paja del hermano en lugar de la viga de mi ojo. Entonces, esta actividad a manera personal es muy buena. De sentarse en un estudio personal, decir, a ver, qué cosas podría estar tratando con livianidad. Tal vez sentirías que es las palabras de los profetas y decir, oye, tal vez nunca he asistido a todas las sesiones de la conferencia, o nunca he tomado notas de mis impresiones espirituales durante la conferencia, o tal vez, yo qué sé, ni siquiera veo la conferencia, ¿no? O sea, podrían ser varias cosas. Pero bueno, entonces, lo dejo como un tema que puede ser tocado y de verdad disfrutado. ¿Trato con livianidad algunas de las palabras del Señor? Si sí, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Bien, eso terminaría la sección 32. Entonces, solo para recapitular historia. La piedra de Liran Page se llega, José Smith recibe la revelación, no hay que hacer esas cosas, se da la conferencia, la segunda conferencia de la iglesia, inmediatamente después, o bueno, por lo menos en las siguientes una semana, se dan estas revelaciones donde Oliver Cowdery, Peter Whitmer hijo, Parley P. Pratt y Siva Peterson eran llamados para servir como misioneros. Ahora, no salieron inmediatamente, tardaron un poquito en lo que se preparaban, porque también las hermanas les cosieron ropa y todo eso que algunos sabrán algunas historias. Pero bueno, en lo que avanzaba el tiempo, no pasó mucho cuando en ese mismo mes de octubre se recibe otra revelación. Y aquí vamos a hablar un poquito más de contexto histórico. Ahora sí, las otras fueron muy como en el mismo momento, no hay mucho contexto que hablar. Pero en este caso viene una revelación que se da a Ezra, se me olvida el nombre, Ezra Tyree y Northump Swift. A ver, Northump Swift y Ezra Tyree. Entonces, queremos averiguar un poquito de quién es Ezra Tyree. Northump Swift nos vamos a encargar un poquito más tarde en el video. Pero bueno, si nosotros nos vamos aquí a Revelaciones en Contexto en la página 67, nos enteramos un poquito de que Ezra Tyree... ¿Por qué aquí está diferente a como está lo escribí mal en el guión? Tyree. No, mira, qué curioso. Mira, aquí dice Tyre, como... Sí, Tyre, y en la escritura dice Tyree.
Pero bueno, quién sabe cómo se llame ahora, ya tengo dudas. Pero bueno, entonces, ¿quién era Ezra? Ezra dedicó su vida a crear molinos, a crear puentes, trabajaba como en esa industria de la construcción y era una persona creyente, pero cuando se le presenta el libro de Mormón, él dice, esto es falso, ¿no? Y de hecho, dice aquí el libro que lo tomó como si fuera una blasfemia y hasta se sintió indignado. O sea, como que hasta se ofendió. Y también el punto es que él conocía a José Smith, él ya lo había contratado para antes. Entonces imagínate que tú tienes, no sé, aquí en México le decimos chalán a alguien que contratas y te ayuda y cosas así. Imagínate que tú tienes un chalán y de repente el chalán saca un libro y dice que vio un ángel y no sé qué, pues así como te quedas como de, ok, bueno, tal vez, no lo sé, no. Entonces eso le pasaba a él. Para colmo de él, y pobrecito, su familia empieza a interesarse en el evangelio. Entonces él está así como de, no quiero que se interese en el evangelio. Y su hermanastro y su sobrino, un día que él se sale de la casa por razones de trabajo, me parece, ellos toman los caballos y se van a escuchar una prédica de Hyrum Smith. Y cuando regresan y él se entera, pues él le da el infarto, ¿no? Y les prohíbe que vuelvan a hacer eso. Les dije, jamás vuelvan a hacer eso, ¿no? Pero ellos le dicen, pues es que hay algo de interesante en lo que están diciendo. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Resulta que el hermano de Tyre, ya no sé si es Tyree o Tyre, bueno, Ezra, el hermano de Ezra lo visita. Y cuando lo visita le dice, vamos a escuchar pues, a los mormones, ¿no? Le dice, al libro de Mormón, vamos a escuchar sobre el libro de Mormón. Y él le dice, no. Pero el hermano pues es de confianza e insiste y al final Ezra le dice, bueno, pues ándale, vamos. Vamos a leer lo que pasó. Estoy leyendo en la página 67. Un domingo a principios de octubre, los dos hermanos recorrieron unos 20 kilómetros hasta la granja de los Smith en Manchester, al sur de Palmira. Al llegar, encontraron una gran cantidad de personas que llenaban la parcela donde se encontraba la casa de troncos de los Smith, de José Smith padre, y se extendía hasta el camino. Decidido a escuchar lo que decían, Tyre se abrió paso entre la gente para colocarse frente al estrado, en la parte de hasta enfrente. Cuando Hyrum Smith empezó a predicar, la renuencia de Tyre desapareció. Posteriormente, escribió acerca de la experiencia que vivió ese día. Cada palabra me llegó a lo más profundo del alma. Pensé que cada palabra iba dirigida hacia mí. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Yo era muy orgulloso y testarudo. Muchos de quienes estaban ahí me conocían. Me senté para recuperarme antes de atreverme a levantar la mirada. Tiene una experiencia espiritual fuerte, profunda, empieza a llorar y pues tal vez la gente lo conocía como un hombre fuerte, respetable, de negocios, yo qué sé. El punto es que se sienta y pues se queda así hasta que pueda levantar la mirada otra vez, ¿no? Después del sermón, y esto es lo padre de esa experiencia, o sea, viene esta persona que dice, no, pues José Smith, ¿cómo va a hacer eso? O sea, es pura farsa, es una blasfemia contra Dios. Pero bueno, tiene esta experiencia espiritual. Después del sermón, Hyrum le mostró a Ezra una copia del libro de Mormón. Cuando lo tomó y lo abrió, de inmediato lo embargó un gozo exquisito. Cerró la portada y preguntó, ¿cuánto cuesta? Pagó los 14 chelines y tomó el libro. Cuando Martin Harris, que se encontraba cerca, afirmó y dijo, el libro es verdadero, Ezra le contestó, no necesita decírmelo, porque yo sé que es verdadero también como usted. Entonces, milagro de un día, así, tal cual, llega diciendo, no, estos cuates son nada más una farsa, son una estafa, y de repente sale de la reunión diciendo, yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Esta es una experiencia increíble y muy interesante. Él es Ezra. Ahora, no todo se vuelve tan sencillo porque él había ido con su hermano. Cuando regresa a su casa, sus vecinos, su esposa empieza a ser un poquito más complicado en ese sentido porque pues la esposa pues básicamente dice, Ezra, es que ya te volviste loco, te lavaron el coco, bla, bla, lo que sea, ¿no? Y de hecho, vienen amigos suyos, creo que hasta un pastor va por ahí. Ya no encontré aquí la referencia, pero empiezan a ir amigos suyos a convencerlo de que pues está mal, ¿no? El chiste es que él
se mantiene firme en compartirlas a los demás, en compartir su testimonio. De hecho, viaja a otra región con su libro para predicarle a otras personas. Entonces, o sea, literal, o sea, se convirtió y se puso las mangas, ¿cómo se dice? Se subió las mangas y se puso a trabajar. Ni siquiera estaba bautizado, Ojo ahí, ni siquiera estaba bautizado y ya se puso a predicar. Entonces, vemos esta clase de milagros, ¿no? ¿Qué pasa después de que él va a esta región a predicar? Él tiene una visión y la voy a solo leer un poquito. Él dice que se le apareció un hombre en su sueño o visión y le trajo un pergamino y se lo mostró y también una trompeta y le dijo que soplara. Le dije, dice él, que yo nunca había tocado una trompeta y me dijo, puedes soplar, inténtalo. Me la puse en la boca y soplé y emitió el sonido más hermoso que jamás he escuchado. Entonces, muy interesante su sueño, ¿cierto? Un ángel o un hombre se le aparece y le dice, toma, pues aquí está este pergamino, míralo, y también está esta trompeta, tócala. Y él como de, pero pues no sé tocar la trompeta. Y él dice, a ver, no te pregunté, yo te dije que la tocaras, ¿no? Y cuando toque esa trompeta dice, y me parece curioso, porque una trompeta no precisamente hace un sonido que yo diría que es bonito, es como así, ¿no? La trompeta. Pero él dice, ese sonido fue lo más hermoso que he escuchado. Y todos sabemos que en las escrituras se dice que debemos declarar el evangelio como con el son de trompeta. Entonces es muy clara la relación. La trompeta no precisamente se usaba para que fuera un instrumento y que tocara música bonita, no. Estaba haciendo mucha referencia al mensaje del evangelio. Básicamente, si interpretáramos su sueño aquí, ya me voy a dar la licencia de psicólogo para interpretar su sueño, tenía que ver con las verdades que él estaba recibiendo y que él tenía que declararlas. Y eso que saldría de su boca y eso que saldría al declarar con son de trompeta sería lo más hermoso que se ha escuchado. ¿Tiene sentido? Bueno, después él habla un poquito de la interpretación de su sueño. Y perdón, aquí no es cierto, yo quiero leer esto. El domingo siguiente de este sueño, Ezra volvió a Manchester para reunirse con otros creyentes. En esa ocasión conoce a José Smith y le relata la experiencia que él tuvo con el Libro de Mormón. En ese momento José Smith lo invita al bautismo y él acepta ser bautizado. Se desplazó unos cuantos kilómetros hasta el estanque en un molino donde Parley P. Pratt lo bautizó a él, a otras personas, entre las que se encontraba un hombre llamado Northrop Sweet. Y ahí viene la otra persona para quien es esta revelación de Doctrina y Convenios 33 que vamos a ver ahorita. Solo aclarando, si puedes ver aquí, es interesante, Parley P. Pratt ya como elder, ya como misionero llamado, ya en este caso ya está bautizando, ¿te diste cuenta? Entonces es interesante ver eso. Llega este converso, dice bautícenme, y José me dice pues te invito, pero pues aquí el mero para esto de los bautismos es aquí el recién misionero. Y Parley P. Pratt es quien lo bautiza, quien acababa de ser llamado solo días antes a ser misionero. Bueno, ahora sí, con este contexto ya más o menos entendimos de dónde está viniendo Ezra y lo que está sucediendo con él. No quiero perder, ahí está. Entonces, pasa de ser alguien que no creía en la iglesia, que creía pues que era una ofensa ante Dios el Libro de Mormón, a lo creo, lo defiendo y hasta me voy a predicar antes de bautizarme y luego me bautizo y ahora ya que me bauticé quiero saber cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Y eso pasa en semanas. Sí, ¿cuánto dije? Ya me llamó la atención. ¿Cuánto dijo que tardó? El domingo siguiente, sí. Cuestión de 2 semanas. En 2 semanas pasó de ser súper incrédulo a decir, José Smith, ya me bauticé. ¿Qué quiere el Señor? Dime tú una revelación para saber cómo ayudo en la obra. Genial, ¿cierto? Ahora, la revelación es sencilla en algunos sentidos. Yo no quiero abarcar mucho yo solo quiero abarcar un versículo porque les digo, quiero guardar más tiempo para las experiencias misionales que todavía nos faltan. Ahora, viene este momento en el que se le llama a predicar también. Y el Señor dice en el versículo 7, meted vuestras hoces y cosechad con todo vuestro poder, mente y fuerza. Ahora, aquí recuerden, la revelación está viniendo estas dos personas, Ezra y esta otra persona, Northrop, que no voy a mencionar mucho ahorita. Pero bueno, estas dos personas para ellos es la revelación. El versículo 8 dice, abrid vuestra boca y será llena y seréis como Nefi, el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Esto es interesantísimo. Si tú te pones a aplicar esta escritura a tu vida, o sea, aquí el Señor te está prometiendo que vas a ser
como Nefi. O sea, ¿qué más promesa quieres? El Señor te está diciendo, haz esto y tú vas a ser como Nefi. Bueno, ¿cuál es el requisito? Abrid vuestra boca. El versículo 9 trae una promesa que para mí es todavía más especial. Sí, abrid vuestra boca sin cesar y vuestras espaldas serán cargadas de gravillas, porque aquí estoy con vosotros. Y gravillas tenía que ver con todo esto que cargaban las personas cuando cosechaban, que ya era grande la cantidad de cosecha, no la puedes llevar en las manos, tenías que llevarla en gravillas, ¿no? Estas acumulaciones de cosecha, pues. Entonces el Señor les hace esa promesa, abre tu boca sin cesar y vuestras espaldas serán cargadas de gravillas. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Y que a mí me encanta. La lección tiene que ver con que si nosotros estamos dispuestos a, como nos indicó antes, que siempre estemos dispuestos a abrir nuestra boca por su causa, el Señor nos promete, serán como Nefi de antaño. ¿Eso significa que vas a convencer a todos? No, porque Nefi no convenció a Lamán ni Lemuel. Significa que tendrás poder y conexión con Dios como la tenía Nefi. Así era Nefi. ¿Qué distinguía a Nefi? Su obediencia, su diligencia, el poder. O sea, vamos a ver que sus hermanos vienen por él y les dicen no me toquen y que los hermanos tiemblan. Vamos, si algo tenía Nefi era poder, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ver con eso. No que vas a poder convencer a todos, sino que tendrás poder. Y aquí también viene esta parte. Si abre tu boca sin cesar, dice, y vuestras espaldas serán cargadas de gravillas. ¿La promesa es que todos te van a escuchar? No, pero si siempre estás abriendo tu boca sin cesar, eventualmente y con el tiempo la promesa se va a cumplir, tu espalda será cargada de gravillas. Entonces, este es un excelente versículo misional. A mí me ayudó muchísimo en la misión a aprender que solo se trata de confiar en esta promesa. Abre tu boca. Confía en que será llena, confía en que serás como Nefi de antaño y confía que si lo haces sin cesar, con el tiempo tus espaldas estarán cargadas de gravillas y el Señor cumple su promesa. Bien. Sí, solo vamos a ver esto de esta escritura porque quiero más tiempo para las cosas misionales. Bueno, resulta que ¿qué pasa cuando ellos reciben esta revelación? Venía este incrédulo, luego súper pro libro de Mormón, luego se bautiza, luego recibe esta revelación. ¿Qué es lo que hace? Fíjate, quiero leer de aquí lo que hace inmediatamente después de que recibe esta revelación. Dice, Ezra inmediatamente comenzó a ayudar a difundir su nueva fe. Hizo los arreglos necesarios para que José Smith fuera a predicar a su granero y animó a su familia, a sus amigos y vecinos para que asistieran. ¿Y cuál crees que fue el impacto de esto? En el día de la reunión, el granero, que medía unos 15 metros por 5 metros, estaba lleno a rebosar, y los asistentes escucharon sermones de José Smith, de Hyrum Smith, así como de los otros 4 misioneros llamados recientemente, que eran Oliver Cowdery, Peter Whitmer, ¿te acuerdas del otro? Parley P. Pratt y Siva Peterson. Estos 4 misioneros van con José Smith y Hyrum a este viaje que él les prepara. O sea, es este recién converso que se ve a veces en los barrios que no, pues ahora invito a mi familia, mi amigo, mi vecino, invita a todos y pues les llena la casa o bueno, el lugar donde hicieron la reunión y pues ahí se aprovecha José Smith, Hyrum y 4 misioneros predican. Parece ser que es a partir de este momento. Y aquí tengo la fecha, justo el 17 de octubre. Entonces, esto pasa poquito después, o sea, a inicios de octubre se recibe esta revelación. Y ya para el 14 de octubre ya pasó esto y los misioneros ahora sí salen. Entonces, aunque en la conferencia el llamamiento de Oliver Cowdery se dio por los 20 de septiembre, los misioneros salieron hasta el día 17 de octubre. Que de hecho Oliver Cowdery firma un convenio en el que se compromete a ser leal, a hacerlo bien, a dedicar todo su esfuerzo para hacer pues su misión, ¿no? Bueno, que casi así yo me sentía, ahorita vino a mi mente, no sé si la primera vez que yo tuve mi recomendación de adulto para el templo, recuerdo que el obispo me dijo, bueno, firma aquí, y yo dije como, ¿firmar? O sea, aquí estoy firmando de que soy digno, o sea, firmando yo al Señor diciéndole, sí, yo firmo, certifico que soy digno. Yo me sentí con una carga de responsabilidad tan grande diciendo como, ¿en serio voy a firmar? O sea, porque cuando firmas algo es en serio, ¿no? Entonces como, o sea, vamos, no era indigno, pero o sea, como que sentí ese peso de decir, wow, o sea, el Señor me está pidiendo que,
no sé, lo sentí como un súper impacto. Pero bueno, eso fue lo que hace Oliver Cowdery antes de salir a la misión. Bien, ¿qué es lo que pasa ya cuando salen estos 4 misioneros? Oliver Cowdery, Peter Whitmer, Parley P. Pratt, Siva Peterson. Empiezan a ir rumbo al límite, la frontera con los lamanitas, como decían las revelaciones, pero en el camino empiezan a predicar un poquito. Hay justamente, las escrituras decían, abre tu boca sin cesar, no te canses, ábrela siempre, bla, 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 lo que sea. Entonces resulta que están pasando cerca de un lugar llamado Kirtland. Igual y les suena, espero que sí, igual y no. Bueno, es un lugar por ahí. Bueno, ese lugar, no tan importante para la historia de la iglesia, resulta que Parley P. Pratt dice, oigan, yo quiero ir a ver a un amigo que vive por aquí que creo que le puede interesar nuestro mensaje. Ese amigo al que van a visitar es Sidney Rigdon. Aquí quiero hacer un paréntesis histórico. Las personas que descargaron el material que hice o la traducción que hicimos recientemente en otro capítulo sobre Parley P. Pratt ya habrán leído esto, pero para quienes no estén enterados, la historia de Parley P. Pratt es interesante porque él observaba las religiones y decía, no, es que esto no es la iglesia de Jesucristo, o sea, tú lees el Nuevo Testamento y esta no es la iglesia, y veía una y otra iglesia y decía, no es. De repente llega Sidney Rigdon, que era como un bautista reformado, si podemos decirlo así, y Sidney Rigdon le enseña mucho sobre la Biblia, porque Sidney Rigdon justamente se sale de su iglesia bautista porque dice, a ver, espérate, esto ya no concuerda, el Nuevo Testamento no es así como lo estamos haciendo, entonces no, si no lo vamos a hacer como Jesús lo dijo que lo hiciéramos, yo no quiero estar. Y se sale y empieza a predicar más como, hey, vamos a hacerlo como Jesús nos dijo, ¿no? Y entonces está en eso cuando le predica Parley P. Pratt. Parley P. Pratt le encanta, empieza a predicar junto con Sidney Rigdon, y después Parley P. Pratt siente el deseo de, ¿sabes qué? Yo quiero dejarlo todo e ir a predicar, como dicen las escrituras, y Parley P. Pratt vende su casa, se olvida de todo, vende su casa, sus terrenos, todo lo vende y se va. Y la vende a pérdida. Y entonces, ¿qué resulta? Que va en este viaje, y es en este viaje cuando está con su esposa yendo hacia sus familiares, hacia ver a sus familiares para predicarles el evangelio, cuando Parley P. Pratt de repente, o sea, imagínate, van en el barco o en esta cosa donde iban viajando en el agua, y de repente Parley dice, ¿sabes qué, esposa? Siento la impresión de que me digo ir para allá, pero tú continúale y yo te veo. Y pues la esposa pues confiaba mucho en él y en su guía espiritual. Pero, o sea, imagínate el rollo, o sea, besito, bye bye, nos vemos y ya, ¿no? Y no era de que te llamaban y, oye, ¿cómo llegaste a mi vida? No, en ese tiempo no había celulares, o sea. De hecho, Parley P. Pratt, si leíste ese documento, tenía un hermano que dieron por muerto porque se fue en un barco, no me acuerdo dónde, se enteraron de que el barco se hundió y que un tal no sé qué Pratt se había muerto. Entonces pues lo dieron por muerto y pasaron años y de repente Parley P. Pratt se lo encontró y dijo, ¿cómo crees que estás vivo? Entonces en ese tiempo no era como ahora, o sea, él se despide de su esposa y dice, pues ¿cuánto te vas a tardar? Pues no sé, entonces pues tú ve con nuestros familiares y yo te alcanzo. Y en ese viaje donde él se bajó de la nada y dijo, aquí el espíritu me está llamando, en el camino encuentra el libro de Mormón, conoce a Hyrum Smith, se pasa toda la noche hablando con él y se lleva una copia, me parece, del libro de Mormón, se lo lleva a su esposa Thankful, que es agradecida en español, el nombre de la esposa, se lo enseña, los dos fascinados, y pues así es Parley P. Pratt. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahora sí ya se mudó a donde está la iglesia y todo eso, y ahora salen como misioneros, su esposa se queda a vivir con Mary Whitmer, la mamá de los Whitmer, y él sale a una misión. Y ya cuando está en camino se acuerda de su amigo que le enseñó. Y recuerden que lo que unió a estas personas al inicio era decir, queremos que sea como la iglesia de Jesucristo. No puede ser la iglesia como se nos pegue la gana. Tiene que ser como Jesucristo la quisiera, como Él la ordenó, ¿no? Y entonces él se acuerda de ese amigo y dice, ya sé, si alguien quiere saber de la iglesia original de Jesucristo, es él. Y entonces van a verlo a Sidney Rigdon y llegan ahí un 28 de octubre. Es decir, pasan 28, sí, 10 días, perdón, las matemáticas. Pasan 10 días de que salen de su misión y van a verlo. Y entonces, llegando ahí, platican con él, le enseñan, comparten un poquito de cómo es la cosa, o bueno, el evangelio, pero Sidney como que no le agrada, como que no le gustó, no le parece, ¿sabes qué? Mira, te acepto el libro, pero ya te digo yo que desde aquí veo que es falso, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, no pudieron predicar. Sin embargo, él no les prohibió predicar a las personas que él tenía, porque él era una persona, pues vamos, era un pastor, se dedicaba a eso. Y aunque Santos menciona que le pagaban por ser pastor,
Bushman, de acá, él dice que de hecho no, que él se negó a que le dieran dinero por predicar. Lo que sí es que la gente le quiso empezar a construir una casa y es así, dijo, bueno, pues si me la van a construir, vale, pero no aceptó dinero. Entonces ahí hay como una discrepancia histórica. La verdad no estoy seguro de cuál sea al final, o tal vez las dos fuentes pueden estar bien, pero bueno, el punto es que les dice, ¿sabes qué? Yo voy a echarle una ojeada a tu libro, pero si quieres predicarle a mi gente, pues adelante, ¿no? Entonces te dejo. De hecho, les dejó predicarles en reuniones de él. O sea, imagínate, es como, no sé, ¿sabes? Si vas a una reunión a una misa católica y de repente le dices al padre, oye, ¿me dejas predicar un sermón sobre el libro de Mormón? Y te dice, sí, dale. O sea, Sidney Rigdon, muy abierto y muy buena onda, diría yo, pues les deja predicar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después? Ellos se van a una región diferente y aquí vamos a leer un poquito de santos de sus experiencias de la página 104 a la 102. En la 104, ya me perdí, aquí está, en la 104 les voy a contar un poquito para que nos dé tiempo de todo lo demás, pero básicamente se encuentran con una familia, la familia Monroe y Morley, dice... La familia Morley era miembros de la congregación de Sidney y pues vivían en una granja con muchas personas y se compartían todo, ¿no? Creían mucho en eso de que los cristianos debían tener todas las cosas en común, ¿no? Y entonces esa noche, dice Santos, página 106, los misioneros enseñaron a la familia Morley y a sus amigos. Las familias respondieron al mensaje de los misioneros de prepararse para el regreso del Salvador y su reinado milenario. Y alrededor de la medianoche, 17 personas se bautizaron. Un súper golpe muy bueno de, pues no sé si decir, iba a decir de suerte, pero no es de suerte, es de guía de Dios. Pero ellos son guiados a ese punto. Entonces, sí, pasaron hambres en el camino, pasaron varios días ahí, pues teniendo que ver qué comían y si comían, pero finalmente llega este punto donde se encuentran con esta familia, les predican y esa misma noche 17 personas ya estaban entrando a las aguas bautismales. Ahora, quiero hablar un poquito de los días que pasaron ahí quiero referirme a Revelaciones en Contexto porque me encanta muchísimo cómo lo citan aquí. 75, no es cierto, es aquí, perdón ustedes, aquí está, mira. Ok, entonces está hablando de que Sidney Rigdon llega a Kirtland para llevar a cabo un matrimonio, posteriormente se unió a los misioneros, entonces, o sea, después de que ellos ya se fueron y le predicaron a esta otra familia, luego se les acerca ya Sidney Rigdon. Esto me voy a saltar algunas partes porque no creo que sean importantes. Ok, listo, vamos a ver. Entonces, el domingo 7 de noviembre, sus prédicas atrajeron a una multitud tan grande de asistentes que no cabían, y alguien quitó las tablas de la edificación para que la multitud que estaba fuera del edificio pudiera escuchar la prédica, ¿no? O sea, ya ni cabían, estaban casa llena y había gente afuera del edificio escuchando la predicación de los misioneros. Parley P. Pratt enseñó del libro de Mormón, luego invitó a los demás a hablar, y aquí viene la parte interesante, porque no fue como a los otros misioneros, simplemente a otras personas a hablar, y en este caso Sidney Rigdon rápidamente aceptó la invitación. Rigdon se puso de pie y anunció que, después de escuchar el mensaje de los misioneros, él nunca debería intentar predicar otra vez. Y exhortó a los asistentes a no contender contra lo que habían escuchado. Entonces imagínate, sigamos con nuestro ejemplo de vamos a una misa católica, le digo, oye, déjame predicar del libro de Mormón, dice que sí, y después de unos días, de repente ya tenemos la casa llena, ya se sale la gente ahí de la iglesia, ya no cabe, y acabando mi sermón, después de esos varios días, de repente se para este pastor de la congregación y dice, ¿saben qué? Después de escuchar, yo sé que lo que están diciendo es, que yo ya no voy a predicar otra vez. O sea, imagínate eso. Se para enfrente de su congregación y dicen, ¿saben qué? Ya no voy a predicar. Y los invito a no contender con estas personas, ¿no? Rigdon se había convencido de que los misioneros realmente tenían la autoridad que previamente no se encontraba en la tierra. Él deseaba ser bautizado y abordó el asunto con su esposa. Entonces pasa de ser el escéptico nuevamente, ¿no? De ver esta persona que creía que era una estafa a pasar a ser el, oye, yo quiero bautizarme. Quiero leerles de la página 50 algo súper interesante que
cuenta Parley P. Pratt sobre estos días de predicación. Él dice, las noticias del descubrimiento del Libro de Mormón y los maravillosos acontecimientos relacionados con ello crearon un interés y entusiasmo general en Kirtland y en toda la región circunvecina. La gente se agolpaba hacia nosotros de día y de noche, al grado de que no teníamos tiempo para descansar ni para atender nuestros asuntos personales. O sea, imagínate, aquí no era de que los misioneros tenían que andar persiguiendo al investigador. Aquí los investigadores estaban persiguiendo a los misioneros a tal grado que los misioneros no tenían tiempo para hacer sus cosas, ¿no? Se celebraban reuniones en diferentes vecindarios, continúa Parley P. Pratt, y las multitudes se juntaban para solicitar nuestra asistencia. Entre 2 o 3 semanas tras llegar al vecindario con las noticias, habíamos bautizado a 127 almas. 3 semanas, 127 almas. ¿Te acuerdas cuántas personas eran miembros de la iglesia después de ya en la segunda conferencia? 62. 62, después de 6 meses y no sé qué tanto predicando. 62. Y esta misión, 3 semanas, 127 almas. El doble en mucho menos tiempo. ¡Pum! Triplicaron la membresía de la iglesia en 3 semanas. Estas son las clases de milagros que empezaron a ver los misioneros. Bien, ahora ¿qué pasa? Sidney Rigdon, ya les dije, no, o sea, se dio cuenta, ¿saben qué? Ya no voy a predicar, voy a bautizarme. Entonces va con su esposa y le dice, oye, me quiero bautizar, me quiero predicar, iba a decir, me quiero bautizar. Eso sería superchería sacerdotal, ¿no? Predicarse a uno mismo. Bueno, me quiero bautizar, pero le dice, ojo, aquí hay un pequeño letras negritas aquí abajito porque hay un pequeño problema. Dice, mi adorada, una vez me seguiste a la pobreza, ¿estás dispuesta a volver a hacer lo mismo? Sidney Rigdon sabía que era arriesgado el movimiento. Imagínate, tienes una congregación leal que te quiere, que te está construyendo una casa y de repente dices, ¿sabes qué? Ya no voy a predicar y me voy a bautizar en esa iglesia. O sea, pues, tus seguidores, ¿cómo se van a quedar, no? Y entonces Sidney Rigdon sabe del riesgo que hay en que simplemente tomen esta decisión. Y su esposa le responde lo siguiente: he meditado el asunto. He contemplado las circunstancias en las que podríamos encontrarnos, o sea, las posibilidades de lo que podría pasar. He considerado el precio y estoy totalmente convencida de seguirte. Sí, es mi deseo hacer la voluntad de Dios, aunque venga la vida o la muerte. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con tal vez miedo o incertidumbre de tal vez la inestabilidad económica o el problema de tal vez quedarnos sin empleo? Bueno, esto era lo que estaba experimentando Sidney Rigdon, la estabilidad que se había tardado años en construir, la comunidad que ahora le abrazaba, le sostenía como su líder, le amaba, le apoyaba en todo. Estaba a punto de perder tal vez todo eso. Ese era el riesgo. Y le dice a su esposa, mira, yo me quiero bautizar, pero quiero hablar de los riesgos contigo porque no sé si tú quieras venir y seguirme. Y la esposa le dice, sí, te seguiré. Y las palabras con las que cierra es genial. Deseo hacer la voluntad de Dios, venga vida o venga muerte. Me encantan las palabras de esta mujer. Que les voy a decir el nombre. Es que no sé cómo se pronuncia. Phoebe, creo que es Phoebe. P-H-O-E-B-E. Bueno, esa mujer, genial. Mientras tanto, así me sentí como en caricatura. Bueno, mientras tanto, está pasando, de hecho, casi el mismo día. ¿Cuándo fue esto? 7 de noviembre. ¿Cuándo fue la revelación a la que vamos? 4 de noviembre. De hecho, ya nos pasamos. Bueno, mientras tanto, en Nueva York, donde está José Smith, estaba pasando algo. Esto es en Kirtland, ¿vale? Lo que los misioneros esta es ya la historia de los misioneros. Vamos a hablar de qué pasaba mientras en Kirtland, porque todavía seguían pasando cosas. Bueno, resulta que en esta misma fecha, bueno, eso que acabamos de hablar fue el 7, esto es el 4 de lo que vamos a hablar, o sea, 3 días antes. ¿Qué está pasando mientras? Vamos a hablar de Doctrina y Convenios 34, en este caso de Orson Pratt, el hermano de Parley P. Pratt. Resulta que lo que pasa con Pratt
es que él fue predicado. Voy a cortarlo un poquito porque quiero contar más experiencias que esta, no se me hace tan relevante, la de Orson Pratt, pero ustedes pueden leerlo si quieren leerlo en la página, en Revelaciones en Contexto, de la página 72 a la 73, viene justamente estas partes de Pratt, pero lo que yo les puedo contar a grandes rasgos es que sus papás le inculcaron el creer en Dios, pero no en una religión. Sus papás decían, estudia la Biblia, busca tus respuestas, bla, bla, bla. Sin embargo, no fue hasta que Orson Pratt cumplió 17 años, más o menos, que comenzó a orar sinceramente para recibir guía espiritual. Aunque de chiquito él pensaba en, oye, ¿qué hay después de esta vida y todo eso? No se volvió algo tan serio hasta que ya cumplió los 17. Y esta es una historia para los jóvenes de la iglesia. Tenía 17 años y empezó a preguntarse, oye, pues ¿qué onda con esto de la religión? ¿Qué onda con Dios? ¿Qué hay de la vida más allá? Todas estas preguntas. Y él empieza a orar y en las noches, casi, bueno, no sé si casi cada noche, pero él nos cuenta que durante las noches empezó a orar al respecto, ¿no? Bueno, resulta que en septiembre, y aquí no está claro en qué punto de septiembre, pero en septiembre su hermano Parley P. Pratt lo visita, ¿vale? Y Parley P. Pratt empieza a predicarle a su familia, pero el que más recibe el evangelio es él, Orson, ¿no? Llega el punto en el que el 16 de septiembre se bautiza al cumplir los 19 años. Ahí tal vez ya me equivoqué un poquito con la edad. Entonces tenía 18 cuando empezó a orar. Bueno, aproximado. Entonces, se bautiza el 19 de septiembre y también emigra a donde está José Smith, ¿no? Él quería saber qué pasaba en todo esto. Y ahí la parte interesante. Orson Pratt, ansioso por conocer la voluntad del Señor con respecto a él, estoy leyendo en la página 72, dice, aún deseoso de saber la voluntad del Señor con respecto a él, le pidió a José si podía determinar cuál era su misión, es decir, igual que otros, José, ¿qué me toca hacer en esta obra? ¿Había una revelación para él como la había habido para su hermano Parley? José Smith invitó, y esto es interesante, José Smith invitó a Orson Pratt y a John Whitmer a la planta de arriba, al salón donde José había terminado hacía poco la traducción del Libro de Mormón, en la casa de los Whitmer. En ese espacio privado, José le preguntó a Pratt, o sea, qué lugar tan sagrado, ¿no? En ese lugar, José le preguntó a Pratt si estaría dispuesto a escribir la revelación a medida que él la dictaba. Parley dijo que por ser en aquel entonces joven y tímido, y al sentir su falta de dignidad, pues dijo, pues mejor que lo haga John Whitmer, ¿no? Bueno, José Smith estuvo de acuerdo y sacó una pequeña piedra llamada piedra vidente y poniéndola en un sombrero comenzó a hablar. Esto es importante para mí a nivel histórico y lo quería meter porque así, o sea, claro que en el futuro vamos a tener esta imagen de José Smith, no sé, viendo a la ventana o tal vez solo recibiendo la revelación así, dictándola, pero en el inicio parece que no era el caso, parece que eso fue más adelante. En el inicio las revelaciones se recibían regularmente o hasta donde yo he encontrado evidencia, igual que como se tradujo el Libro de Mormón, en la parte de la piedra, el sombrero, y así se recibían las cosas, ¿vale? Ahora, ¿qué decía la revelación y qué cosas contenía para el joven Orson Pratt? Ok, la parte que me interesa es solo el versículo, ya me perdí, el versículo 10, no sé por qué aquí tengo otro versículo. Ok, el versículo 10 va a traer una clave buenísima para nuestro crecimiento espiritual. El versículo 10 le dice a Orson Pratt, por tanto, alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza, pues, y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Le dice, alza tu voz sin cesar, no te preocupes, la clave viene en la palabra profetiza. A ver, viene la pregunta. ¿Qué no habíamos quedado que solo el profeta José Smith y él era el encargado de revelaciones para la iglesia y todo eso? Pues sí. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Por qué le dice profetiza? Bueno, aquí está la parte interesante. ¿Pueden los miembros de la iglesia como tú o como yo profetizar? Sí. Y vamos a ver en qué sentido. Si nosotros vamos a la guía de estudio de las Escrituras y buscamos la palabra profecía o profetizar, encontramos en medio del párrafo algo muy interesante. Dice, cuando una persona profetiza,
habla o escribe aquello que Dios desea que sepa, ya sea para su propio bien o para el bien de los demás. Entonces, ¿qué significa que tú o yo profeticemos? Significa que tú o yo hablemos o escribamos aquello que Dios desea que yo sepa para mi bien o que yo sepa para ayudarle al bien de otros, o que otros necesita que sepan para su bien. Cuando tú vas a una cita de ministración y hablas aquello que Dios desea que sepamos para el bien de aquel que ministras, estás profetizando. Cuando tú escribes un mensaje de texto a aquella persona que ministras o a algún miembro de tu organización y esas palabras tienen que ver con lo que Dios... Y bien, esta es la condición, cuidado ahí, ¿no? Porque no quiere decir que ya todos somos profetas y ahorita voy a explicar esto. Tiene que ver con cuando hablamos o escribimos aquello que Dios desea que sepamos para nosotros mismos. O sea, cuando tú estás estudiando tus escrituras y escribes la voluntad de Dios para ti, eso tiene que ver con el hecho de profetizar, ¿vale? Entonces, cuando el Señor le dice a Orson Pratt, profetiza, no le dice, eres el profeta o ya vas a recibir revelación para la gente. No, lo que está indicando es, la idea es que tú hables y escribas lo que sea mi voluntad para tu beneficio y para el beneficio de los demás. Básicamente, predica y enseña el evangelio. ¿Tiene sentido? Entonces es súper interesante. Los maestros, los líderes, cuando vas en un púlpito, busca este don de profecía, decía Pablo, ¿no? Entonces significa esto. Las personas, y aquí solo aclaro, las personas pueden recibir profecía o revelación personal relacionadas con su propia vida. Esto en la guía de estudio de las escrituras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el profeta y profetizar? Bueno, que aquí cuando hablamos de el profeta, es el profeta, como el presidente de la iglesia, ¿vale? Tú y yo no podemos... No somos él, no ocupamos su cargo de recibir revelación y guía para toda la iglesia, pero sí podemos llegar al punto donde el Señor está invitando a Orson Pratt aquí, profetizar. ¿Cuál es la lección que se puede aplicar? Puedes preguntarte. En mi vida, ¿busco que el Señor hable a través de mí a otras personas? En mi vida, ¿estoy recibiendo la voluntad de Dios y estoy llegando a conocer lo que Él quiere de mí? Bueno, ese ejercicio es la profecía. Entonces, pregúntate si estás teniendo esas experiencias y si no, puedes decir, ok, ¿cómo puedo buscar este don de profecía? En el sentido de hablar las palabras que Dios quiere que hable a las personas y recibir las palabras que Dios quiere que reciba para mí mismo o yo misma. ¿Vale? Muy bien. Siento que el reloj ya me está comiendo. Es que eso está muy bueno, pero... Ok, solo quiero hacer esta aclaración. En Doctrina y Convenios 135, cuando ya llegamos a Sidney Rigdon, ¿verdad? Ay, madre mía. Ok, sí, vamos a ir a Sidney Rigdon. No sé si se notaron que en lo que acabamos de decir de Orson Pratt, dijo que Orson quería saber la voluntad del Señor. Entonces, él se acerca a José Smith para buscar la voluntad del Señor. Bueno, aquí, si retomamos la idea de lo que estaba pasando allá con los misioneros, recuérdense, bueno, pasa noviembre y Sidney Rigdon decide que, ¿sabes qué, amor? Si tú y yo queremos ir para siempre en esto del evangelio, pues vamos a darle. Vamos a leer lo que Bushman nos dice que pasó cuando Sidney Rigdon tomó la decisión de bautizarse. Dice, después de 2 semanas de un estudio cercano, él aceptó el bautismo de las manos de Parley P. Pratt. Su congregación de Mentor, y Mentor era un lugar, solo para mencionar, su congregación de ese lugar estaba furiosa y se rehusó a darle la casa. Pero Sidney Rigdon se mudó a Irán y conformó una pequeña iglesia de conversos mormones. A finales de la... ¿Cómo se llama cuando se caen las hojas? No, primavera es cuando salen. ¿Cómo se llama? Sé que es fall en inglés, pero... Otoño, gracias. A finales del otoño, él y Edward Partridge determinaron ir a conocer a José Smith en persona. Entonces, es súper interesante, le suena el nombre de Edward Partridge, se volvió el primer obispo de la iglesia, y Sidney Rigdon, un miembro de la primera presidencia. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que había dicho, la gente se rehusó. ¿Sabes qué? Pues te había construido una casa, en él ya no puedes vivir en ella. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? Me mudo. Y empieza él una congregación de miembros de la iglesia y empieza a velar por ellos. Bueno, llega el punto en el que dice, bueno, quiero ir a conocer al profeta, y se va con Edward Partridge. Se van ellos dos a conocer al profeta. Y
Edward Partridge, en cuanto conoce al profeta, desea bautizarse. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero vamos a leer de la revelación de Sidney Rigdon. Tenemos aquí, en esta parte de la sección, tenemos, yo lo puse en rojo porque dice que Sidney Rigdon vino de Ohio para consultar al Señor. Entonces José Smith nos deja aquí ver que la intención de Sidney Rigdon de conocer al profeta tal vez no era tanto de conocer al profeta de la iglesia, sino más bien a través de el profeta saber la voluntad del Señor para con él. Y qué mejor mensaje y qué mejor ejemplo que el de Sidney Rigdon y también el de Orson Pratt que acabamos de ver. Qué mejor ejemplo que eso para esta semana que está cerca la conferencia general. Qué genial que así como José Smith dijo, Sidney Rigdon vino a verme para consultar al Señor. Qué genial que pudiéramos decir, Braulio vino a la conferencia general para conocer la voluntad de Dios. María vino a la conferencia para conocer la voluntad de Dios. Qué genial que esa pudiera ser nuestra mente. Vine a esta conferencia sí para ser edificada, sí para aprender del Evangelio, pero principalmente quiero consultar al Señor. Tengo dudas, tengo preguntas que quiero hacerle. Quiero saber qué hay de mí, cuál es la voluntad de Él para conmigo en estas siguientes semanas, en este punto de mi vida. Bueno, qué genial que tú puedas tener esa experiencia esta semana de ir a la conferencia general como Sidney Rigdon fue el profeta en ese tiempo para consultar al Señor. Me encantaría seguir, solo voy a hacer del versículo 9, me encanta que dice, quienes piden con fe en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado ahí, porque no dice los que tengan el sacerdocio e impongan las manos. Lo que dice ahí es quienes pidan con fe, y es algo súper interesante en el versículo 9. Ya no lo vamos a desarrollar más porque yo quiero tener tiempo para las últimas cosas que quiero contarles. Bueno, vamos a la siguiente revelación, Doctrina y Convenios 36, que es básicamente en el mismo contexto, porque lo que pasa es que llega Sidney Rigdon, llega Edward Partridge, y ahí hay un desfase de fechas. Si se ponen a checar las fechas, ahí no cuadran tan bien, pero sabemos que se dio en ese tiempo del 7 o 9 de diciembre, que ya ellos viajaron a ver al profeta. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Bueno, la sección 36 se le da a Edward Partridge y se le dice en el versículo 1 que debe predicar, eres llamado a predicar mi evangelio como con voz de trompeta. Y ahí el manual de Doctrina y Convenios, que ya no les voy a leer por tiempo, indica que la trompeta se usaba en tiempos antiguos para anunciar o alarmar algo, ¿no? O sea, era como el aviso a todos. Entonces, cuando dice con voz de trompeta se refiere a vamos a hacer que todos se enteren. El final del versículo 2 me parece súper bello cuando dice el Consolador que te enseñará las cosas apacibles del reino que tienen que ver con la paz que Dios nos da al vivir el Evangelio, esa que se nos da a través del Espíritu. A Edward Partridge se le estaba prometiendo eso, porque en ese punto no estaba bautizado e iba a ser confirmado. Entonces le estaban dando estas promesas que en definitiva son tuyas y mías, porque ya como miembros confirmados tenemos esta promesa de que podemos recibir y tener con nosotros al Consolador que nos enseñará las cosas apacibles del reino. Y pregunta de análisis, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el Espíritu te enseñó de las cosas apacibles del reino? Bien. Quiero concluir con algunas cosas y perdón si corrí, fueron 6 secciones, esto estuvo brutal. Mi garganta creo que ya está muriendo. Bueno, hay un cabo suelto que no hemos aclarado. Hablamos de la revelación que recibe Ezra Tyree y que recibe con alguien más llamado Northam Sweet. Y hablamos de Ezra, de que era el escéptico, que construía molinos, que se convirtió en el instante al libro de Mormón, luego predicó, luego se bautizó, luego fue misionero, se fue a predicar a su familia, llenó la ciudad, llenó el lugar, todo eso. Pero no hablamos de este otro hombre llamado Northam Sweet. He preparado un material de apoyo que van a tener disponible para leer y solo voy a leer una pequeña partecita porque ya no me va a dar tiempo de leerlo todo, lo van a tener para quien quiera. Esto lo habló el apóstol George Albert Smith, no el presidente, este es otro, este es un apóstol del tiempo de José Smith y Brigham Young. Bueno, lo que pasa
es que él cuenta que en Kirtland la iglesia, pues vamos, o sea, los misioneros les predicaron, pero tuvieron que irse con los lamanitas, ¿no? Con los indios. Entonces, pues los dejaron ahí y pues no había un líder que tuviera formación ni contacto con el profeta. Entonces hubo por ahí una que otro rollo un poco fuera de las normas de la iglesia o fuera del evangelio. Y él explica un poquito el asunto, pero en medio de esto que pasa, resulta que se levantan incluso falsos profetas entre los miembros nuevos de Kirtland. Recordemos, no todo es miel sobre hojuelas en la historia de la iglesia. Resulta que uno de estos profetas, aquí está, lo voy a decir, entre este número de personas estaba Wycombe Clark. Él recibió una revelación de que él habría de ser el profeta, que él era el verdadero revelador. Y él mismo, junto con Northam Sweep y otros 4 individuos, se retiraron de la iglesia y organizaron la Iglesia Pura de Cristo, como ellos la llamaron, compuesta de 6 miembros, y comenzaron a tener reuniones y prédicas, pero esa fue la extensión total del crecimiento de esta cisma temprana. Bueno, el punto aquí que yo quería dar era el hecho de que, por un lado, Ezra, cuando se recibe esa revelación de Doctrina y Convenios 33, Ezra se pone como, vamos a predicar, vamos a hacerlo. Y fíjate que los dos se bautizaron casi en el mismo tiempo. Entonces Ezra se pone a predicar, vamos a juntar a mi familia, vamos, todo eso. Y por el otro lado, Northam, pues parece que no le gustó tanto la revelación. Y lamentablemente no hay tanta información sobre él. Lo que sabemos es que después formó esta otra iglesia junto con otros miembros de Kirtland, y al final pues ya formaron la Iglesia Pura de Cristo, y pues no creció mucho la iglesia y no sabemos nada más. Así que por hasta ahí nos quedamos. Bien, quiero acabar con una idea, y es que en la sección 132, en la sección 32 de Doctrina y Convenios hay algo que llamó mucho mi atención. Cuando los misioneros estamos en la conferencia de la iglesia y se acabó y se empiezan a dar revelaciones y Parley P. Pratt dice, oye, o sea, le surge un interés, y es lo que me llama la atención en el encabezado de la sección. Dice, los élderes sintieron un profundo interés en los lamanitas. Y me quedé pensando en eso. Cuando nosotros vimos la parte de los 3 testigos, recuerdan que leímos en el encabezado de la sección, también dice, se sintieron motivados por un deseo inspirado, es lo que dice, hacer los testigos, ¿no? Y aquí dice, los élderes sintieron un profundo interés, no solo un interés, ganas de chisme, no, un profundo interés. Y entonces me puse a pensar en lo probable que es que ese interés haya sido la clave. O sea, ese interés que seguramente Parley P. Pratt y Sarah Peterson tenían, si ese interés por predicar el evangelio pudo haber sido el detonador que le dio a la iglesia el crecimiento que nada más le pudo haber dado. Y me puse a pensar en ejemplos modernos de alguien que se interesó y que cambió todo el juego y que logró grandes cosas solo por empezarse a interesar. Así que voy a contarles una experiencia que me encanta del presidente Monson. Y esta experiencia les voy a contar, me tardé 1 hora encontrándola porque me acordé, dije, sí, sé cuál es. Y no la encontraba entre todas las liaunas, y por fin la encontré en la liauna de octubre de 1994. Me tardé 1 hora buscándola, pero aquí les puse el extracto para que ustedes no tengan que pasar uno que otro rato buscando como yo. Bueno, este es un artículo que escribió Jeffrey R. Holland, entonces ya seguramente ya sabrán, está muy bueno el artículo. ¿Qué es lo que nos cuenta el Elder Holland del presidente Monson? Poco después de que fue relevado de la Marina, estamos hablando del presidente Monson en sus 20s, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Monson fue llamado como secretario de barrio. Una noche se sentó en silencio a tomar las notas de la reunión, mientras que el obispado se sentía angustiado por la aparente falla de éxito con los jóvenes del barrio, e incluso por problemas dentro del programa de amplificación para la mutual. ¿Cómo se llamaba este programa? Es AMM. Se me olvidó, pero mejor es algo de A para la magnificación o de la mutual, ¿no? Mejoramiento de la mutual. Pero bueno, el programa de la mutual. Aparentemente el joven secretario estaba tomando notas, y el obispado como, es que los jóvenes no estamos logrando hacer mucho con ellos, el programa de la mutual no está funcionando, están angustiados. Y entonces dice aquí,
Aparentemente, el joven secretario pudo soportar solo hasta cierto punto esta charla y luego dijo: discúlpenme, hermanos, pero ¿podría decir algo en cuanto al programa de la Mutual y los problemas que tiene la juventud en este barrio? Prosiguió entonces a dar un prudente resumen o acertado resumen, no solo de lo que andaba mal en el programa de los jóvenes del barrio, sino de aquello que podría mejorarlo rápidamente. Luego, al darse cuenta de que tal vez había sido demasiado intrépido y presuntuoso, porque aquí no recuerdo que la palabra en inglés fuera prudente, o sea, no dice que fue prudente, más bien como que fue como súper certero al decir como, miren, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y si quieren mejorarlo de verdad, tenemos que hacer esto y esto y esto ya. Y entonces dice, de repente se dio cuenta que había sido demasiado intrépido y presuntuoso, y dijo: discúlpenme, creo que he dicho demasiado, y se dispuso a salir de la habitación. No había terminado de salir de la habitación cuando los miembros del obispado intercambiaron miradas y dijeron: ¿qué estamos esperando? Inmediatamente le pidieron que regresara. Por favor, presidente, que diga, secretario, siéntate, hermano Thomas Monson. Lo relevaron como secretario y lo llamaron como superintendente del programa de la Mutual. ¿Qué pasó? En 6 meses, el programa combinado del barrio 67 con ese joven superintendente llamado Thomas S. Monson, que estaba totalmente entregado a la obra, era el ejemplo de lo que todos los líderes de la estaca de Temple View deseaban para las actividades de sus propios jóvenes. Entonces, este secretario de barrio se hace cargo de la Mutual de los jóvenes y de repente ya todos en la estaca quieren hacerlo exactamente igual que él, solo por alguien que de repente se interesó y tal vez habló un poquito más de lo que debía hablar. El presidente Monson, después de esto, 4 años después se vuelve obispo, 4 años después se vuelve consejero de estaca, 4 años después sirve una misión de tiempo completo como presidente de misión. Al regresar es miembro del Sumo Consejo, pero a los 2 meses lo vuelven asesor de 3 estacas y al año siguiente lo vuelven miembro del comité para la enseñanza, ¿cómo se dice? Antes de ministrar, ¿cómo decíamos? Orientación familiar, lo vuelven del miembro del comité de eso. Y al año siguiente se vuelve apóstol. En menos de 20 años de esta experiencia que acabamos de leer, el presidente Monson ya estaba siendo apóstol. 20 años, menos de 20 años. Y me llama muchísimo la atención porque secretario fue ese primer llamamiento que tuvo después de ser marino y antes de su vida pues no hay mucha información al respecto que yo encontrara. Entonces me parece interesante que alguien que tuvo un poquito de interés, que dijo, ¿saben qué? Yo veo estos problemas, yo veo estas soluciones y podemos hacerlo así. Esa persona cambió el juego en su barrio y al cambiar el juego en su barrio lo cambió en su estaca. Y tras eso fue llamado como obispo y luego como en la presidencia de estaca y luego una misión y luego a dirigir otras estacas y luego como apóstol. A sus 30 y tantos años fue llamado como apóstol. Es de los últimos de nuestros días, o sea, de los más recientes, que ha sido llamado tan joven a ser apóstol. 36 años creo que tenía. ¿Y qué tiene que ver esto con Parley P. Pratt? Bueno, Parley P. Pratt es como el presidente Monson, pero en los inicios de la iglesia. ¿En qué sentido? En que Parley P. Pratt dice, oye, José Smith, tengo mucho interés por lo de los indios, las misiones, o sea, no sé, como que creo que debe haber más que el Señor nos quiera decir, no sé. O sea, tenía mucho interés Parley P. Pratt. Viene la revelación, le dice, ¿sabes qué? Vas a una misión tú y sí va Peterson y vámonos. Y en el camino, ¿quién es el que decide cambiar de dirección? Parley P. Pratt. Parley P. Pratt es esa persona que se interesó, que fue llamado en una misión, así como el presidente Monson le interesó el programa de jóvenes, lo llamaron y de repente él hizo que el programa explotara y fuera un éxito. Bueno, Parley P. Pratt es esta misma persona en las misiones. Él dice, me interesa, el Señor lo llama, él va, dice, vamos a predicarle a Sidney Rigdon, le predican a su comunidad, en menos de 3 semanas ya habían bautizado 120 personas, triplicaron la cantidad de miembros de la iglesia en 3 semanas, y continuaron y fueron a los indios. Parley P. Pratt fue la persona que fue a predicar a Sidney Rigdon, que iba a convertirse en un miembro de la primera presidencia después, a Edward Partridge, que iba a convertirse en el primer obispo de la iglesia, y también otras personas como Frederick Williams, que iba a convertirse en el escriba de José Smith por bastante tiempo. Parley P. Pratt lo hizo, y Parley P. Pratt encontró a las personas
que se convertirían en Kirtland, que se volvería el lugar central de la iglesia en unos meses siguientes, que se convertiría en lugar para el primer templo. Alguien que se interesó, solo porque se interesó, así empezó todo, y Parley P. Pratt cambió la historia de nuestra iglesia solo por interesarse. Igual que el presidente Monson. Solo tuvo un poquito más de interés, solo empezó a ver lo que se podía hacer mejor, tuvo ganas de hacer algo más. Lo llamaron a los dos y todo lo demás es historia. Tanto en Kirtland como sabemos el poder espiritual del presidente Monson y cómo impactó nuestras vidas. ¿A qué voy con esta reflexión? Milagros pasan y grandes obras se llegan a cabo por pequeños medios. Pero todo eso, como dice el himno de las mujeres jóvenes, solo porque alguien se interesó. Muchas cosas pueden pasar si tú te interesas en saber qué hago por la obra. El Señor te puede iluminar, te puede mostrar el camino. Vas a veces ir hacia los lamanitas, otro día cambiar de dirección. Va a ser muy variado, pero la lección es esta. El interés obra milagros. De verdad que pasa. Siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta esto. Y fíjate qué curioso, mi versículo de poder es Doctrina y Convenios 33:9, donde el Señor le dice ya está, se me olvidó a quién se lo dice de tantas escrituras que vimos hoy. Versículo 33:9. A Ezra, justamente le dice a Ezra. Le dice, abre tu boca y tus gravillas, y tus espaldas serán cargadas de gravillas. Doctrina y Convenios 33:9. Y qué interesante que el presidente Monson de repente abrió la boca, no la mantuvo cerrada, y pasó el milagro. Entonces, creo que si nosotros tenemos interés y estamos dispuestos a abrir nuestra boca, veremos esos milagros. Parley P. Pratt los vio, cambió la historia de la iglesia para siempre. Y era una persona que tenía semanas de haberse bautizado, pero se interesó. El presidente Monson era un secretario de barrio en el sentido de que él estaba nada más tomando las minutas. En ese caso, los secretarios de barrio trabajan así muy bien en Estados Unidos, de pues yo soy el que apunto, ¿no? El que coordino las citas y hasta ahí, ¿no? Bueno, más cosas, pero a eso me refiero, no era el obispo. Pero se interesó y cambió la historia de nuestra iglesia también. Personas sencillas, recién conversos de semanas, secretarios de barrio que se interesan, cambian la historia de nuestra iglesia. No importa en dónde estés, si tienes un llamamiento o no. Si tú quieres que como Thomas B. Marsh te diga el Señor, voy a establecer mi iglesia por medio de tu mano, solamente tenemos que aprender de estos dos ejemplos. Solo basta con interesarnos. Y los milagros vienen. Esta obra es genial y me encantaría saber de ti, que esta conferencia general para ti fue este momento como Sidney Rigg donde fui a buscar la voluntad del Señor y a saber consultarlo. Quiero consultarlo. Espero que esta conferencia sea así para ti y espero que esta lección quede en tu mente para que junto con lo que aprendamos en esta conferencia tú y yo podamos ser los instrumentos en las manos de Dios para que edifique y establezca su iglesia, y también solo al interesarlos y abrir nuestra boca veamos esos grandes milagros. Muchas gracias. Déjame tu versículo de poder que los voy a estar poniendo en el siguiente video, los que me gusten, y estamos platicando la siguiente semana. Disfruta mucho la conferencia. Hasta luego. Transformó, me convirtió y ahora sé